Buenos días. Iniciamos dentro de un minuto. Bueno, muy buenos días. Son las 8:05 de la mañana del 5 de diciembre del 2022. Vamos a dar inicio a la nueva sesión y última de este año 2022 que tenemos pendiente. Perdón. Bueno, la gente correspondiente a la sesión del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre la comunidad asertiva y el punto no más y menos importante es la matriz de riesgo, ¿cierto? En- Basado pues en los peligros y riesgos laborales que normalmente nos encontramos. Bueno, para recordarles, mi nombre es Ronald Sosa McMahon, soy instructor transversal en seguridad y salud en el trabajo, encargado de de toda la parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en las empresas donde están trabajando. Especializa en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, especializa en gerencia de proyectos. El correo en el cual se puede estar comunicando es a través de ronsosa.micena.edu.co, a través de los foros o a través del chat institucional. Muy bien. Bueno, nuestro primer punto en la agenda es relacionado a la comunicación asertiva, ¿cierto? Nos dice la palabra deriva del latín comunicar, que significa compartir algo, poner en común, ¿cierto? Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación de los seres vivos, mantienen seres vivos que mantienen cuando se encuentran en grupo. ¿Listo? Una persona asertiva se caracteriza por tener un alto grado de empatía y una buena gestión de las emociones, así como un dominio del lenguaje corporal. Muy bien. O sea, hay ciertas palabras, la comunicación asertiva consiste en frenar y disipar la tensión de la conversación. O sea, al mismo tiempo que se da parte de la razón a la otra persona, pero sin perder la postura. O sea, se trata de una buena manera de afrontar las críticas o de evitar el conflicto directo, ¿cierto? Algo muy importante, queridos aprendices, y es que lo cierto es que el lenguaje corporal juega un papel
muy importante en el proceso comunicativo. El 55% de lo que decimos lo comunicamos de manera no verbal. O sea, se puede imaginar que es un porcentaje eh, alto. De ahí eh, que una de las claves de este tipo de comunicación sea la postura corporal, los gestos, el tono de voz y la mirada acompañen en todo momento la actitud de respeto, escucha activa y tranquilidad que implica la asertividad. ¿Listo? Muy importante, muy importante. Elementos de proceso de comunicación. Pues diríamos que ya lo conocemos, pero no es de más profundizar un poco más sobre ellos. Encontramos el emisor, ¿cierto? El emisor transmite el mensaje. El emisor es el elemento que se encarga de enviar el mensaje para que la comunicación sea correcta y exitosa. El emisor y el receptor deben tener un código de comunicación y un canal de transmisión en común. O sea, si alguno de los elementos falla, el mensaje podría no llegar al receptor o eh, llegar de forma distorsionada o incorrecta, ¿cierto? Algunos ejemplos de emisor, por lo menos un profesor de una lección de una lección de clase, una persona que le escribe un mensaje de texto a otra persona, un presentador de un programa de noticias que le habla a sus oyentes, ¿cierto? Muy bien. El receptor es el que recibe el mensaje. Él se encarga de recibir e interpretar el mensaje que envía el emisor, ¿cierto? A diferencia del emisor, el receptor puede participar de forma involuntaria en el proceso de comunicación. O sea, esto se da cuando alguien escucha una conversación ajena o lee un mensaje dirigido a otro receptor. ¿Sí ves? O sea, los roles de emisor y receptor se intercambian constantemente, ya que cuando un receptor responde u ofrece una retroalimentación, pasa a adoptar el papel de emisor. Bien. Algunos ejemplos de receptor son un alumno escuchando la explicación de su profesor, una persona escuchando un programa de radio o televisión, ¿cierto? Un informático que lee una notificación de mensaje en el correo de sus clientes, etc. El mensaje es el contenido de la comunicación, ¿cierto? El mensaje es el contenido o la información que se requiere o se quiere transmitir durante el proceso de comunicación. Este elemento es la razón por la cual se inicia la comunicación en primer lugar, ¿cierto? Si el código y el canal del receptor es el mismo que el del emisor, la transmisión del mensaje es efectiva, a no ser de que haya ruido o interferencias. Ejemplos de mensajes, una lección de matemáticas sobre sumas y restas, ¿cierto? Una noticia sobre el crecimiento de la economía o un correo informando el pago de un servicio de música. El canal o canal, ¿cierto? El medio por el cual se envía el mensaje. Entonces, el canal es el medio por el cual la información o mensaje llega desde el receptor hasta el emisor, ¿cierto? Son cualquier objeto o medio físico que permita llevar la información de un punto a otro, incluyendo el aire, un teléfono, un papel, etc. Según su naturaleza y su funcionalidad, los canales de comunicación pueden pertenecer a los siguientes grupos, que es el canal personal, es de tipo de canal, ese tipo de canal en el que el mensaje se envía a un solo receptor, o sea, por lo tanto la información está pensada y adaptada para ese solo receptor en concreto. Ejemplo, una carta de un amigo a otro, ¿cierto? Los canales interpersonales o canal interpersonal, usando este tipo de canal, el emisor no sabe quién o quiénes son los receptores. Entonces el mensaje no se adapta al receptor porque normalmente está pensando para varios receptores.
Ejemplo, los comunicados multitudinarios, los discursos, o son algunos ejemplos de canal interpersonal. El canal unidireccional son aquellos canales que permiten que el emisor transmita su mensaje, ¿cierto? Hacia el receptor, pero no permiten la retroalimentación. La televisión o la radio son un ejemplo común de los canales unidireccionales. El canal bidireccional, este canal permite que el emisor y el receptor interactúen e intercambien sus papeles de manera sencilla. Por ejemplo, una retransmisión en directo en la que los espectadores comparten sus ideas con el emisor, ¿cierto? Muy bien. Código. El código es un conjunto de signos que se utiliza para transmitir un mensaje, ¿cierto? El mensaje se compone a través de un código, es decir, un conjunto de signos que hacen que el emisor lo pueda componer y que el receptor lo pueda descifrar e interpretar. Hay diferentes tipos de códigos de comunicación. Por ejemplo, el lenguaje oral es el que usamos cuando hablamos, el lenguaje escrito es el conjunto de signos que utilizamos al escribir. El lenguaje de signos son los signos que utilizan aquellos que tienen, ¿cierto? Algunos signos lingüísticos pueden ser gestos corporales o ilustraciones que transmiten información, ¿cierto? Por ejemplo, asentir con la cabeza para responder una pregunta, ¿cierto? Los signos lingüísticos también son susceptibles a la confusión, ya que el idioma del emisor puede ser distinto al del receptor, o la letra de un escrito puede ser un poco clara, ¿cierto? Los signos no lingüísticos, a pesar de tener un carácter más universal, también pueden confundirse. Por ejemplo, en Bulgaria, para negar con la cabeza se asiente en lugar de mover la cabeza de un lado a otro. Ejemplos de códigos de comunicación, el idioma en el que habla un profesor, los gestos que hace un presentador de noticias, o el lenguaje de programación en el que viene un correo de carácter técnico, ¿cierto? Muy bien. La retroalimentación, la respuesta verbal o no verbal del receptor frente al mensaje. La comunicación es bidireccional. Tanto el emisor como el receptor intercambian su papel en todo el proceso. Cuando el receptor recibe el mensaje del emisor, es el contesta convirtiéndose también en emisor. O sea, la retroalimentación ayuda a quien emite el mensaje sepa si el receptor lo ha recibido e interpretado correctamente. Esta situación se da continuamente, por ejemplo, en las conversaciones entre dos personas. Perfecto. Técnicas de comunicación asertiva. Punto importante. ¿Qué técnicas existen para poner en práctica la asertividad? Entonces, bueno, su uso permite dar la razón a la otra persona para no seguir discutiendo, ¿cierto? Hay que prestar mucha atención al tono empleado, ya que podría tener como resultado una reacción agresiva del interlocutor. Eso sería, por ejemplo, puede que tengas razón, no te lo voy a negar, ejemplo. Cosas así, ¿cierto? Ejemplo, nunca me escuches cuando te hablo, puede que tengas razón, ¿cierto? Eh, eh, claro que tengo razón, es posible, claro que es posible. Esas son las técnicas de banco niebla, ¿cierto? Entonces, esa técnica consiste en frenar y disipar la tensión de la conversación. Al mismo tiempo, se da parte de la razón a la otra parte que son, a otra parte, pero sin perder su postura. Muy bien. La técnica de la pregunta asertiva, la técnica de la pregunta asertiva tiene como punto de partida pensar que la crítica hecha por nuestro interlocutor es positiva. Así se consigue que la persona con la que se discute deje de ser tu enemigo para pasar a ser tu aliado. Para ello se formula una pregunta en la que se incide de manera en cómo se puede mejorar, ¿cierto? Por ejemplo, imagina que
que tu superior te dice que este informe está mal hecho. Si quieres poner en práctica la técnica de la pregunta asertiva, la puedes contestar. ¿Cómo crees que habría que enfocarlo para que resulte sea mejor? O sea, el informe, ¿cierto? Es muy importante. La técnica de disco rayado. Se trata de mantener su postura repitiendo la misma frase ante peticiones o demandas no deseadas, pero sin agresividad verbal, manteniendo un tono calmado. Esa técnica de disco rayado consiste en repetir, como le hemos dicho una y otra vez, tu afirmación sin alzar la voz de manera calmada, sin agresividad. Por ejemplo, pongamos por el caso que está negociando en las vacaciones con un compañero y te pregunta, ¿te importaría cambiar la semana de octubre que me quiero ir de puente? Y tú respondes, lo siento, pero ya tengo todo planificado para esos días, ¿cierto? Entonces, sin embargo, tu compañero persiste e insiste que hagas una llamada para cambiarlo y así y le concedas el favor. O sea, en este caso puedes aplicar la técnica de disco rayado sin alzar la voz, puedes repetirle, de verdad lo siento, pero ya todo lo tengo planeado, ¿cierto? Para que esto funcione. Muy bien. Algunas definiciones muy importantes que debemos tener en cuenta, por lo menos, eh, para poder entrar a fondo sobre los temas que vamos a hablar. Enfermedad laboral. Enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo ciertos, inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, ¿cierto? Investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. La investigación de accidentes e incidentes es el proceso de identificación de los factores de elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes y accidentes. Muy bien. Factores de riesgos. Elementos, fenómenos o acciones humanas que pueden provocar daño en la salud de los trabajadores. Muy bien. Riesgo se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Perfecto. O sea, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurre una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño. El peligro es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores en los equipos o instalaciones, ¿cierto? Y condiciones de trabajo son todas las condiciones materiales a las que se encuentra sometido el trabajador y que puede dar lugar a un accidente. Bien. Aquí nos encontramos con un esquema muy importante basado en los integrantes del sistema de riesgos laborales, los cuales es el Estado, el empleador, ¿cierto? El ARL, el trabajador y los actores. ¿Qué es el Estado? Pues el Estado dirige y coordina el sistema de riesgos laborales, ¿cierto? Que es, como tal es el gobierno. El empleador, afilia a los trabajadores, ejecuta el programa de seguridad y salud del trabajo, registra el COPAS, notifica los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la ARL. El trabajador vela por su salud, cumple los reglamentos, participa en las campañas y actividades de prevención de riesgos laborales, ¿cierto? Y la ARL, bueno, ARL también, son las administradoras de riesgos laborales, ¿cierto? Llamada anteriormente administradores de riesgos profesionales, sus funciones son concientizar a los trabajadores y fomentar una cultura de prevención, manteniendo la salud física, mental y social, promueve condiciones de seguras e higiene en los puestos de trabajo, fijan prestaciones de atención de la salud de los trabajadores, ¿cierto? Reconocen y pagan a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidades, etcétera. Bueno, ya habíamos mencionado los riesgos laborales, pero los riesgos laborales, ¿qué son?
Por riesgo se entiende la posibilidad de que ocurra un accidente o presente una enfermedad, ¿cierto? Ahora bien, los riesgos pueden tener lugar durante la realización de actividades en espacios laborales y no laborales, ¿ok? Riesgos comunes es la posibilidad de sufrir accidentes o enfermedades durante el desarrollo de actividades cotidianas no laborales. Ejemplo, lo que sufrimos en la casa, ¿cierto? En el hogar, cuando estamos haciendo cualquier actividad en el hogar, mando en actividades laborales. Bueno, ahorita vamos a entrar a hablar sobre los factores de riesgo. Muy importante. Factores de riesgos químicos o físico-químicos. Los factores de riesgo químico son toda aquella sustancia orgánica, inorgánica, natural o sintética que durante su fabricación, manipulación o transporte o al momento de su almacenamiento o empleo puede mezclarse con el ambiente en forma de gas, vapor o polvo, humo y puede tener efectos nocivos en la salud de las personas, ¿cierto? Esos factores de riesgo físico-químicos se pueden clasificar en gases, como ya he mencionado, que son partículas que pueden cambiar del estado físico y se expanden de manera libre y fácil en lugares como lo son los monóxidos, dióxidos, nitrógenos, etcétera. Están los vapores, corresponde a las fases de gaseoso, una sustancia sólida o líquida. Están los aerosoles, el fuego. El fuego se debe considerar la noción de fuego para precisar esta idea. El fuego tiene que ver con la oxidación rápida de un material o sustancia, ¿cierto? Proceso que al ser lo bastante intenso produce calor, ¿cierto? Están los factores de riesgo eléctricos. eh, Tienen que ver con los sistemas eléctricos de los aparatos o los dispositivos e instalaciones locativas que pueden generar energía dinámica o estática. Están los biológicos, ¿cierto? Son los microorganismos vivos, organismos o materiales que se pueden encontrar presentes en un lugar de trabajo y que al entrar en contacto con los trabajadores pueden generar enfermedades infectocontagiosas o algunas reacciones alérgicas, ¿ciertos? Algunas intoxicaciones con bacterias, virus o hongos. Los factores de sobrecarga física, este tipo de factores de riesgo, tienen que ver con aquellos casos en los que los trabajadores se ven expuestos a posturas que le pueden generar fatiga musculares y desencadenar o agravar patologías osteomusculares, ¿cierto? Como algunos movimientos repetitivos, hasta están las posturas mantenidas, la fuerza y manipulación de cargas pesadas. Los factores de riesgo psicosociales hacen referencia a aquellas situaciones presentes en el trabajo que están directamente ligadas a la empresa, a la función laboral, a la realización de tareas y que pueden afectar la salud mental y social del trabajador. Como esto se puede encontrar la sobrecarga mental, que es el sobreesfuerzo intelectual del empleador por cumplir con las demandas del cargo en el que están trabajando, en el que están desempeñando, ¿cierto? La autonomía es esa autonomía del trabajador para el manejo de tiempos laborales y descanso. Activación de capacidades, también es muy importante la ejecución de tareas. Activa del trabajador capacidades que responden a necesidades y expectativas personales que le permiten su desarrollo psicológico. Y no menos importante, están las relaciones personales sobre esas debilidades de comunicación entre los trabajadores. Y por último, otro riesgo, que es un factor de riesgo muy importante, que es el locativo, que son las condiciones en las cuales intervienen superficies de trabajo, sistemas de almacenamiento, organización del área, estructuras, las instalaciones y en general el espacio de trabajo, ¿cierto? Algunos peligros locativos que se deben identificar en las empresas son los siguientes. Ejemplos, están las vías de evacuación deficientes o ausencia de salida de emergencia, la distribución de los espacios sin planeación, escaleras defectuosas, los pasillos angostos, pisos rebalosos, el servicio de baño defectuoso o escaso,
El desaprovechamiento de la luz natural, la fuente de ventilación natural deficiente también son muy importantes. Algunas simbologías para algunos factores de riesgo que podemos encontrar el biológico, los químicos, el psicosocial, la radiación ionizante, la temperatura, la iluminación, el ruido, ventilación, vibración, ¿cierto? Algunos movimientos repetitivos, las posturas mantenidas, fuerza de manipulación de cargas pesadas o posturas extremas. Muy importante la parte de los colores y símbolos, ¿cierto? Que son la señalización de seguridad, ¿cierto? Muy importante. Bueno, es importante la capacitación a todo el personal, ¿cierto? Y clientes y demás participantes que se encuentren dentro de una instalación para minimizar la accidentalidad o disponer de pausas de comportamiento ante las diferencias contingencias que pueden presentar, ¿cierto? Entonces, vamos a puntualizar un poco sobre los colores y la simbología, ¿cierto? Los símbolos son representaciones gráficas que sirven para diseñar las señales que combinadas con una forma geométrica y un color suministra información implícita, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos acá? Ponemos el amarillo, muestra una tensión de riesgo de peligro. El rojo, señal de parada o provisión, que son también podemos verlos como elementos contra incendio. El azul es una obligación, ¿cierto? Y el verde para situaciones de seguridad y primeros auxilios. Muy bien. Por ejemplo, el riesgo eléctrico, que se compone de un triángulo con un color amarillo en el fondo, indica riesgo o peligro, y su símbolo de color negro, que representa la electricidad. Si lo vemos acá, aquí es obligatorio utilizar las gafas. Situaciones de seguridad, salidas de emergencia, ubicaciones, prohibiciones, ¿cierto? Bien. Bueno, conociendo ya un poco más sobre estas definiciones y conceptos, vamos a entrar a hablar más de lleno sobre la matriz, la cual es una de las evidencias que debemos desarrollar. Entonces, para la identificación de los factores de riesgo se debe seguir unos pasos muy importantes, que está la lista de verificación, y es donde se incluyen todos los factores de riesgos que se pueden encontrar dentro de una empresa. El código y la descripción solo se deben marcar los factores de riesgos presentes dentro del puesto de trabajo a diagnosticar, ¿cierto? Después, realiza la matriz de riesgo. Y la matriz de riesgo es una herramienta que permite plasmar los diferentes datos de los factores de riesgos obtenidos dentro del ambiente laboral, ¿cierto? Para la realización de dicha matriz, bueno, entonces es muy importante plasmar los diferentes datos y los factores de riesgo obtenidos dentro del ambiente laboral. Para la realización de dicha matriz se requiere de varias tablas y cuadros propuestos por la norma GTC 45 del Incotec que vamos a explicar más adelante, ¿cierto? El objetivo de la matriz es proporcionar directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad de salud y trabajo. Este cuadrito azul nos dice, recuerde que se identifican los peligros y se valoran los riesgos. Uno de los elementos más importantes de la GTC
Es el diseño de la matriz de riesgo, ¿cierto? Y se trabaja con procesos, actividades y tareas. Muy bien. Entonces, la matriz de riesgo es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad de salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Es un elemento para recolectar información y hacer una evaluación de los riesgos. Su llenado es simple, la verdad que sí lo es, y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué es la GTC 45? La GTC 45 es la guía para la identificación de peligros y la valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Ella establece las directrices, ¿cierto?, para identificar los peligros y evaluar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Esa identificación se hace a partir del panorama de factores de riesgos, donde se debe hacer un reconocimiento de los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores de una empresa. Bueno, muy bien. ¿Para qué sirve? Bueno, yo creo que lo hemos mencionado mucho. Eh, nos permite, nos permite identificar los riesgos prioritarios, ¿cierto? A los que estamos expuestos a través de la evaluación de probabilidad y la gravedad de los mismos durante una tarea, buscando los niveles de aceptabilidad de la exposición a aquellos riesgos, así eh, llegar o poder controlarlos, ¿cierto? Y poder así seguir ejecutándolos. ¿Cuándo se usa? Pues se debe utilizar cada vez que se implementa una tarea nueva, ¿cierto? Cada vez que se implementa una tarea nueva, cada vez que cambie un procedimiento y por lo menos una vez al año como parte de la gestión de seguridad para asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de los trabajadores. Características importantes que debe tener una matriz: debe ser sencilla, debe ser flexible, debe permitir hacer comparaciones, debe permitir realizar diagnósticos objetivos, ¿cierto? Importante. ¿Qué se necesita para elaborar una matriz de riesgo? Pues para poder hacer una matriz de riesgo, primero hay que identificar las actividades principales de la empresa o proyecto y los riesgos propios de aquella, ¿cierto? De lo que estamos trabajando. En un segundo paso se tiene que evaluar las probabilidades de que el riesgo ocurra, así como las consecuencias de este, ¿cierto? Finalmente se debe hacer una representación de la matriz de riesgo. Esta suele hacerse en forma de tabla, lo que facilita su visualización, ¿cierto? Importante, importante. Le voy entonces, muchachos, ya vamos a mostrar un poco, vamos a entrar más a fondo sobre la evidencia que deben presentar, ¿cierto? Tenemos dos evidencias para presentar, que es la evidencia número 7, establecer un video, y la matriz. Bueno, muy bien. Aquí la estamos visualizando.
Nos dice, en actividad aprendizaje número uno, simular negociaciones nacionales e internacionales, teniendo en cuenta los riesgos operacionales que se pueden presentar. Establecer procesos comunicativos asertivos en negociación internacional. La comunicación es un proceso innato que realiza el ser humano, en el cual puede evitar y recibir información en cualquier entorno que se encuentre. Es por esto la importancia de transmitir ideas, pensamientos claros que faciliten la interacción con otros individuos. Entonces tenemos un estudio de caso, dice el gerente de la empresa Tintico desea exportar 3 containers de café a China por vía aérea, esto debido a que es un medio seguro y rápido. Adicionalmente a la carga requiere incluir 2 containers de machetes de fábrica de la empresa de su primo y que van para el mismo destino. Por lo tanto, le solicita a usted que realice la cotización del envío teniendo en cuenta los siguientes puntos. Los 2 productos deben ir al mismo avión, no se debe asumir ninguna póliza de seguro, el riesgo debe ser mínimo, el proceso debe ser económico. Para dar solución al estudio de caso planteado sigue las indicaciones. Tenga en cuenta el procedimiento que le está solicitando no es el adecuado. Realice un video donde exponga de manera argumentativa y asertiva el procedimiento adecuado para el envío de la mercancía, por lo cual se debe sugerir al gerente de la empresa Tintico lo siguiente: enviar la mercancía a China en barco, pagar la póliza de seguro por cada una de las mercancías, asumir los riesgos que implica utilizar este medio de transporte. Además, le debe explicar la diferencia del tiempo entre el transporte aéreo y el transporte marítimo y sus beneficios. Recuerde que debe convencer al cliente de hacer la negociación con usted. Siempre que estamos hablando de un ejemplo de negociación, y es importante manejar una buena comunicación asertiva. El, el video se valorará la expresión corporal, muy importante. El video debe contar con las siguientes especificaciones técnicas. Duración máxima 5 minutos, alguno de esos tipos de formato que estemos acá, ¿cierto? Calidad óptima del audio del video, tanto el audio como el video como tal. Envíe el video al instructor a través de la plataforma. Muy bien. Es una actividad muy sencilla. Es una actividad de comunicación, de forma de expresión, de forma de convencer al cliente de lo que se debe hacer con respecto a los puntos mencionados acá. ¿Listo? Muy bien. Y en la actividad, la evidencia número 8, tenemos lo siguiente. Nos dice, identificar los controles de los riesgos dentro de la empresa. Para las empresas es importante identificar, valorar y determinar los riesgos para minimizar sus efectos. Es por esto que las empresas hoy en día implementan la cultura física dentro de las actividades, con el fin de mejorar las posiciones ergonómicas y psicosociales, las cuales se ven reflejadas en el desempeño laboral. Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de adquirir más conocimientos en el tema, desarrolle una matriz de riesgo, acuerdo a las siguientes indicaciones. Descargue el material complementario, matriz de riesgo ocupacional, la podemos encontrar en el material que se encuentra en la plataforma, ¿cierto? Elabore un listado con 10 procesos que realice la empresa con la que usted ha venido trabajando. Diligencia cada uno de los ítems de la matriz, envíe la matriz al instructor a través de la plataforma. En la matriz se encuentran, queridos aprendices, se encuentran el paso a paso y las indicaciones que se debe desarrollar para cada uno de los riesgos que se encontraron o que encontraron. Y aquí está la matriz que ustedes van a encontrar en material de formación. Si ves, la matriz, proceso de la actividad, son 10 que vamos a poner. La tabla de valoración específica, medidas de intervención, cada uno efectos,
explicación, clasificación, ¿cierto? De cómo podemos desarrollar la matriz de una forma sencilla. Entonces, un trabajo sencillo, de pronto nos quitaría un poco de tiempo, pero es fácil desarrollar si revisamos todo el material complementario, donde encontramos todo el paso a paso que debemos hallar. Listo, queridos aprendices, queridos muchachos, esto es todo por el momento. Las agradezco. Espero cualquier duda o inquietud, no duden en comunicarse conmigo. Entonces, que tengan un feliz día, feliz mañana. Hablamos luego.